Vamos a resolver este problema de equilibrio en el espacio, donde dice que la varilla doblada, que sería esta que está aquí, está sostenida, dice, por dos cojinetes, el cojinete C y el cojinete D, donde el cojinete D dice de que no soporta carga axial, quiere decir que no soporta fuerza en esta dirección, y por un alambre, que sería este de aquí, ¿verdad? Y además dice de que esta porción AB del elemento tiene una longitud de 250 milímetros. Y nos piden, en primer lugar, que encontremos la tensión de este alambre. Y también nos piden que encontremos las reacciones en el apoyo C y en el apoyo D. Para eso nosotros tendríamos que hacer un diagrama de cuerpo libre de todas las fuerzas que están interviniendo. Entonces la primera fuerza que nosotros vemos ahí que debe de aparecer sería la tensión en el alambre, que sería la tensión en esta dirección. También tendríamos nosotros las reacciones en los apoyos, que son cojinetes, y los cojinetes, aquí está las reacciones que debe tener un cojinete. Dice que el cojinete tiene 3 fuerzas y 2 momentos. Entonces vamos a dibujar nosotros la fuerza, una de las fuerzas que va hacia arriba, vamos a colocarla así. Tendría una fuerza en esta dirección y tendría la otra fuerza en esta dirección. Además tendría un momento, que lo vamos a dibujar aquí en esta dirección. Tendría momento también en esta dirección. En la otra dirección no tiene momento. En el cojinete D, dice que no soporta carga axial, por lo tanto no tendría fuerza en la dirección del eje. Pero sí habría una fuerza en esta dirección y tendría una fuerza en esta dirección. En la dirección del eje ya dijimos que no. Además tendría momentos en esta dirección y este momento se debería de contrarrestar con el momento del apoyo C. Entonces, para que se contrarreste, vamos a decir que este momento en esta dirección, igual con este va en esta dirección, iría así. Entonces nosotros tendríamos que esas serían las reacciones al apoyo. Pero como este momento de aquí se va a eliminar con este se va a eliminar con entonces vamos a tener nosotros que al final el diagrama de cuerpo libre nos estaría quedando, vamos a poner aquí diagrama de cuerpo libre, quedarían solamente esas fuerzas. Ahora nosotros necesitamos hacer momento con respecto a un punto para empezar a encontrar lo que nos están pidiendo, que es la tensión en el alambre y las reacciones en los apoyos. Vamos a colocarle nombre a las reacciones para saber que esta sería la tensión, esta sería la C en Y, le vamos a colocar, sería C en X y esta sería C en Z. Este sería D en Y y esta sería D en Z y la fuerza que ya está aplicada. Esa sería pues ahí hemos colocado realmente el nombre a cada una de las reacciones. Les decía que vamos a hacer momento con respecto a un punto. El momento con respecto a un punto siempre se busca el punto donde haya mayor número de incógnitas. En este caso puede ser el punto C. Entonces, para hacer momento de una fuerza con respecto a un punto, nosotros necesitamos los vectores de posición. Un vector de posición que va a ir desde el punto donde queremos hacer momento hasta el punto de aplicación de las fuerzas. Pero antes nosotros necesitamos, en primer lugar, escribir las fuerzas en forma vectorial. Las fuerzas en la dirección en el apoyo C y en el apoyo D es tan fácil de determinar porque ya están en sus componentes. Pero la tensión, si no está
definida completamente. Entonces lo podemos hacer de dos formas. Podría ser encontrando las coordenadas de este punto y este punto, haciendo un vector unitario a lo largo de esa línea y multiplicarla por la magnitud de la tensión. Esa es una de las formas. Pero la otra forma, como esa tensión está sobre el plano ZY o YZ, entonces nosotros podríamos hacerlo pues proyectando nada más la tensión a lo largo del eje Z y a lo largo del eje Y en ese plano. Entonces deberíamos de o necesitamos conocer nosotros el ángulo que forma la tensión con respecto a la horizontal o con respecto al eje Z, ¿verdad? Entonces podemos nosotros decir, vamos a ampliar un poquito, que para encontrar esa, vamos a definir que esta fuerza está contenida en este plano, en este que está aquí. Entonces está contenida en este plano, por lo tanto tendría una componente, o sea, las componentes de esa fuerza vamos a marcar aquí, que yo necesitaría este ángulo, no tengo ese ángulo para poder proyectar la tensión en la dirección de Z y en la dirección de Y. Pero en el problema nos están diciendo de que la porción de la varilla AB, que sería esta de aquí, dice que tiene 250. Y esta de aquí también tiene 250. Nosotros lo podemos verificar ahí. Como es un triángulo equilátero, resultaría ser triángulo equilátero, aquí tendríamos un ángulo de 60 grados. Si tenemos ese ángulo de 60 grados ahí, quiere decir que esto tendría 60 grados y esto también tendría 60 grados, todo eso sería 60 grados. Y por alternos internos, nosotros tendríamos que esto es 30 grados. Por lo tanto, esto tendría también 30 grados. Entonces nosotros ya tenemos ahí el ángulo que forma la tensión con una línea paralela al eje Z, y ya podemos descomponer la tensión en una componente en Y y una componente en Z, que ya la podríamos escribir también en forma vectorial. Entonces, escribiendo eso en forma vectorial y todas las fuerzas en forma vectorial, nosotros vamos a tener lo siguiente. Empecemos escribiendo la tensión en forma vectorial. Entonces, la tensión en forma vectorial vamos a escribirla de la siguiente manera. La tensión, vamos a poner tensión aquí, va a ser igual. Componente en X no tendría, entonces sería 0 en Y. Componente en Y tendría que ser positiva en Y más la tensión por el seno de 30. Seno de 30, esto sería en J. En K tendría que ser negativa, que sería menos la tensión por el coseno de 30 grados, esto sería en K. Al hacer los cálculos nosotros tendríamos ahí que la tensión va a ser igual a 0I más 0.5 T menos 0.86667 sería 7, esto sería T en K, y ahí tendríamos nosotros la fuerza en forma, la tensión en forma vectorial. Ahora vamos a escribir la fuerza en el apoyo en el apoyo C en forma vectorial. Entonces esto sería vector C escrita en forma vectorial, que es la reacción en el apoyo C. Tendríamos que este C en XY más CYJ más CZ en K. Esta sería ya la reacción en el apoyo C en forma
vectorial. Ahora la reacción en D solamente tendría dos componentes. Vamos a poner D como vector, va a ser igual. Tendríamos 0i, 0 en i, en y si tiene sería más D en yj, y en z también más D en zk. Esa sería la fuerza en el apoyo en el punto D. Y la fuerza F, le vamos a llamar fuerza F, la fuerza aplicada, va a ser igual 0i menos 400j más 0 en K. Entonces ahí tenemos nosotros todas las fuerzas que están interviniendo escritas en forma vectorial. Las estamos escribiendo así porque las vamos a ocupar, porque para encontrar lo que nos están pidiendo tenemos que hacer en primer lugar momento con respecto a un punto de todas las fuerzas que están interviniendo. Entonces siempre conviene hacer momento con respecto al punto donde tengamos mayor número de incógnitas. En este caso pues sería el punto C. Para poder hacer el momento de todas las fuerzas con respecto al punto C, nosotros tenemos que determinar los vectores de posición, que siempre sería el vector de posición, debería ir desde el punto donde estoy haciendo momento hacia el punto de aplicación de la fuerza. Los vamos a marcar esos vectores y luego los vamos a calcular para que podamos calcular el momento de cada una de las fuerzas con respecto al punto C. Vamos a marcar primero el vector de posición de C con respecto a H. Podríamos tomar nosotros este vector, que sería un vector de posición así. Vamos a hacerlo un poquito más gruesecito eso para que se vea. Sería este el vector de posición con respecto a la aplicación de la tensión. Y eso sería para nosotros R de C con respecto a H. Sería R de H con respecto a C, debería ser. R de H con respecto a C. Luego el vector de posición vamos a ponerle de este otro color. Vamos a ver, sería el vector sería de D con respecto a C, sería este vector de aquí, de D con respecto a C. Vamos a escribir ahí vector R de D con respecto a C, y luego el otro vector que sería, vamos a ponerle de este color, que sería el vector de posición que va desde C hasta la fuerza, sería este de aquí, que sería el vector de posición R de F con respecto a C. Esos serían los vectores de posición que los vamos a calcular. Estos vectores están fáciles de calcular porque tenemos las coordenadas de salida y las coordenadas de llegada, entonces se ve claramente. Entonces los vamos a escribir para tener ya los vectores de posición y las fuerzas, y luego estaríamos calculando el momento de cada una de esas fuerzas con respecto al punto C. R de H con respecto a C tendría únicamente componente en X y componente en Y. En X sería menos 50 en I, y en Y, que sería J, sería más 250 en J más 0 en K. Ese sería el vector de posición de H con respecto a C. El vector de posición de D con respecto a C solamente tendría componentes en la dirección de X y serían 300 positivo, 300 en I, tendría más 0 en J más 0 en K. Y el vector de posición R de F con respecto a C va a ser igual.
tendría en X tiene componente que sería de 300 en Y positivo, 300 en Y positivo. En J no tendría componente, 0J, y en K tendría 250, y se puede ver más 250 en K. Entonces estos serían los vectores de posición para cada una de las fuerzas. Ahora vamos a hacer momento de todas las fuerzas con respecto a C. Entonces vamos a decir nosotros momento sería sumatoria de momentos con respecto a C. Sumatoria de momentos con respecto a C va a ser igual, vamos a quitar esto, sería igual a R de H con respecto a C cruz la tensión más R de D, que sería la de D con respecto a C, le habíamos puesto cruz la reacción en D más R de F con respecto a C cruz la fuerza que ya la tenemos, y eso debe ser igual a 0, sumatoria de momentos igual a 0. Entonces tendríamos nosotros que esa sería la expresión que debíamos de encontrar para calcular el momento de todas las fuerzas con respecto al punto C sería en este caso. Vamos a calcular por separado cada uno de estos productos vectoriales y vamos a empezar calculando R de H con respecto a C cruz T, y esto va a ser igual, vamos a construir un determinante de orden 3×3 que en la primera fila tendríamos que poner I, J y K. En la segunda fila tendría que ir el vector de posición, que sería menos 50, 250 y 0. Y en la tercera fila nosotros tenemos que colocar las componentes de la tensión, que ya previamente las hemos calculado. Sería 0, 0.5 T menos 0.8667 T. Esta sería para el primer producto vectorial. Y aquí pues vamos a aplicar cofactores. Para I tendríamos que eliminar esta fila y esta columna. Entonces nos va a quedar que esto es igual, esto sería igual, vamos a empezar aquí, sería, en este caso sería 250 por 0.8667 T. Entonces vamos a colocar 250 por menos 0.8667 T menos en el otro producto sería 0. Estamos multiplicando este por este y luego menos este por este, así se calculan los determinantes. Entonces esto sería en I menos para J, tendríamos que tener aquí, vamos a eliminar en este caso la fila donde está J y la columna. Entonces nos quedaría ahí que esto es menos 50 por menos 0.8667 T. Esto sería, bueno, menos 0, en la otra nos daría 0, lo vamos a poner aquí, menos 0, esto sería en J. Y para acá sería más, vamos a ver si cabe aquí, menos 50 por 0.5 T. Sería por 0.5 T. Esto sería menos 0, y esto sería en K. Al hacer las operaciones nos va a quedar que R de H con respecto a C cruz T es igual a menos
216.65 T en I menos 43.33 T en J menos 25 T en K. Entonces ahí tenemos nosotros el resultado del primer determinante o del primer producto vectorial. Voy a marcar, este sería el primer resultado. Ahora vamos a calcular el otro, que sería R de D con respecto a C cruz D. Sería R de D con respecto a C cruz D. Y eso igual vamos a plantear un determinante de orden 3×3, donde iría I, J y K. Luego tendríamos el vector de posición, que solamente tiene 300, esto sería 0, 0, y D, la fuerza de O, la reacción en D, que sería 0, D en Y, D en Z. Entonces vamos a resolverlo de la misma manera por cofactores, ¿verdad? Entonces para ahí vamos a eliminar fila y columna donde está I, y nos quedaría entonces que R de D con respecto a C cruz D va a ser igual. En I va a ser 0 porque al hacer la multiplicación sería 0I. En J sería menos, al hacer tendríamos que eliminar la fila y la columna donde está J, sería esta y esta, entonces nos va a quedar 300 de Z nada más. Entonces vamos a notar que esto sería negativo por el de J, que sería 300 de Z en J. Y para acá vamos a hacer lo mismo, vamos a eliminar la fila y la columna donde está acá, y nos quedaría entonces que esto es igual a más 300 D en Y, y esto sería en K. Ese sería el resultado de hacer ese producto vectorial, que lo vamos a marcar también aquí. Luego nosotros tendríamos que calcular el otro producto vectorial, que sería R de F con respecto a C. R de F con respecto a C cruz F, y eso va a ser igual, vamos a construir el determinante, que iría I, J, K. En la primera fila va el vector de posición, que es 350, y ustedes lo pueden ver, 0, 250. Y en la tercera irían las componentes de la fuerza, que sería 0, menos 400 y 0. Entonces vamos a resolver este determinante aplicando siempre cofactores. Eliminamos fila y columna donde está el cofactor, y vamos a tener que esto sería 0 por 0, nos daría 0 a nosotros. Vamos a escribir aquí, esto sería igual a 0 y nos daría positivo, más sería 400 por 250. Esto sería en I. Estamos multiplicando esto por esto menos esto por esto, por eso es ese positivo. Ahora para J eliminamos fila y columna donde está J, que sería esta y esta. Nos va a quedar entonces que eso es igual, sería igual a 0, de una sola le vamos a poner que eso es igual a 0 J, más para acá vamos a eliminar la fila y la columna donde está acá, sería esta y esta, y vamos a tener entonces que eso es igual a 350 menos 400, sería la multiplicación. Esto sería en K. Y tenemos en K. Si hacemos el producto nosotros de eso, vamos a tener que R de F con respecto a C cruz F va a ser igual, al hacer las operaciones, esto da, voy a poner toda la cantidad, 100.000 en I
más 0 en J menos 140.000 en K. Eso nos daría el producto vectorial. Vamos a marcar también el tercer producto vectorial. Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es, como dice que todo es igual a 0, lo que vamos a hacer es igualar todas las componentes de los tres resultados que hemos obtenido a 0 para poder empezar a encontrar lo que nos están pidiendo. Entonces vamos a empezar con el coeficiente en y, que sería sumatoria de momentos con respecto a x igual a 0. Es equivalente a tener la componente en x igual a 0, la componente del momento igual a 0. Entonces sería todas las componentes en y. Si nosotros vemos las componentes en y de cada uno, el primero es 216.65, lo vamos a anotar, sería menos 216.65 en t más 100.000, y como no hay más componentes en y, estamos sumando todas las componentes del resultado en y. Tenemos aquí no tiene, y aquí tendría el 100.000, y eso sería igual a 0, porque esa fue la primera expresión que tenemos ahí. Si despejamos aquí, la única incógnita que tenemos sería la tensión. La tensión nos va a dar 461.5740. Como esta va a ser respuesta, la vamos a aproximar nosotros. Vamos a decir que la tensión va a ser igual, el módulo de la tensión, 462. Y estos serían newton. Esta es una respuesta, la voy a marcar, que sería la tensión en el alambre que nos estaban pidiendo. Ahora vamos a igualar las componentes en y, sumatoria de momentos en la dirección de y igual a 0, como dice que hay que igualar a 0. Entonces sería J, tendríamos aquí que J, la componente en J sería, vamos a sumar todas las componentes en J de los tres, menos 43.33, sería menos 43.33 T menos 300 D en Z, y como no hay más en esa dirección, eso tiene que ser igual a 0. La tensión nosotros ya la habíamos calculado, es decir, esta T ya la tenemos nosotros, y vamos a sustituir el resultado, que sería 461.5740. Entonces la única incógnita que nos queda ahí sería D en Z. Al calcular D en Z nos da que eso es igual a menos 66.6667 newton. Entonces el resultado pues sería eso de la componente de la reacción en D en Z. Ya tenemos este resultado. Ahora nos hace falta que comparar con K, sumatoria en la dirección de Z igual a 0. Serían todo lo que tiene K, vamos a igualar a 0. Tendríamos que esto es igual a menos 25T más 300 D en Y menos 140.000, y eso sería igual a 0. Igual aquí tenemos ya la tensión, que ya la conocemos, solamente lo vamos a sustituir y lo vamos a multiplicar. 461.5740 es el valor. La única incógnita que tenemos aquí sería D en Y, y D en Y sería equivalente aquí a 505.1312, serían newton. Y aquí pues como esta va a ser respuesta, podemos aproximarla. Podemos aproximar D en Y, va a ser igual aproximadamente 500.
a 505 newton. Sería la componente en Y, de D en Y. Lo mismo podríamos hacer con D en Z, como vamos a dar el valor de la reacción en Z. D en Z también la podríamos redondear de una sola vez y nos quedaría menos 66.7, menos 66.7 podría ser ahí, o 67 se le puede colocar, menos 66.67 newton. Eso sería ya redondeado. Entonces vamos a marcar mejor esa, que ya está redondeada, para que cuando construyamos la reacción en forma vectorial, pues ya lo tenemos redondeado. Entonces ya tenemos en K que nos dio el D en Y. Quiere decir que la reacción en el punto D, vamos a escribirla ya en forma vectorial. D en forma vectorial va a ser igual. D en X no tenía, digamos, era 0 en Y. D en Y, que sería J, nos dio D en Y nos dio 505, aquí está, más 505 en J, menos 66.7 en K. Vamos a redondear de esa manera. Entonces tendríamos que esto sería newton. Esa sería la reacción en D, que tenemos nosotros la tensión en el alambre y tenemos la reacción en D. Nos hace falta ahora encontrar únicamente la reacción en el otro cojinete. Para hacer eso, pues nos hace falta aplicar sumatoria de fuerzas igual a 0. Entonces vamos a aplicar nosotros sumatoria de fuerzas igual a 0. Haciendo sumatoria de fuerzas igual a 0, vamos a tener sumatoria de fuerzas igual a 0. Tendríamos que sumar la reacción en C más la reacción en D más la tensión más la fuerza que está aplicada, y esto sería igual a 0. Luego hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, que equivale a los coeficientes de I de toda la fuerza. Y para esta, si vemos nosotros todas las fuerzas escritas en forma vectorial, vamos a tener que C en X es igual a 0. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y, que equivale a las componentes en la dirección de J, sería 0.5 T más C en Y más D en Y menos 400, eso sería igual a 0. Nosotros ya conocemos cuánto vale la tensión, que la tenemos que llegar a sustituir ahí, que es 461.5740. Y también ya hemos encontrado D en Y, que D en Y es igual a 505.1312. La única incógnita que nos queda a nosotros es C en Y. Si hacemos los cálculos y aproximamos de una sola vez, C en Y nos va a dar aproximadamente menos 336 newton. Luego, para las componentes en la dirección de Z, equivale pues a hacer sumatoria de fuerzas en la dirección de Z. Serían los coeficientes de K. Los coeficientes de K tendríamos que sumar menos 0.8667 en T más C en Z más D en Z, y eso sería igual a 0. Lo que conocemos de esta ecuación sería la tensión, que ya la hemos calculado, que sería 461.5740, y D en Z también ya la hemos calculado. Entonces vamos a sustituir, que era menos 66.6667,
Y al hacer los cálculos y aproximar de una sola vez, vamos a tener nosotros que C en Z es igual a 467 newton. Entonces ahí tenemos las componentes de las reacciones en ese apoyo. Luego C nos estaría dando ya como vector, C va a ser igual a menos 336 en J, es decir, vamos a poner quizás 0 en I, ¿verdad? No tendría reacción en I, sería 0 en I, menos 336 en J, más 467 en K. Todo esto dado en Newton. Esa sería el valor de las reacciones en el apoyo C. Y ahí pues nosotros hemos terminado pues lo que nos pedían la tensión en el cable, ahí está 462, nos pedían la reacción en el cojinete D y nos pedían la reacción en el otro cojinete. Entonces ahí hemos finalizado con el problema.